Creo que hoy en día hay una conciencia un poco más grande de estos estándares de belleza. Creo que poco a poco, a medida que las aplicaciones como Photoshop, como Lightroom, como, bueno, un montón de aplicaciones que hay para modificar, como Facetune, un montón de aplicaciones que hay para modificar la forma en que nos vemos en fotografías, en video. A medida que estas se hacen más populares, creo que la conciencia va aumentando, que las cosas en las revistas, las fotografías que vemos de influencers, en redes sociales, en los medios de comunicación, no son reales. Hay muchos modelos que han salido al aire a decir, yo ni siquiera me reconozco en una foto cuando la veo en una revista, de todos los cambios y modificaciones que le han hecho a mi cuerpo, que le han hecho a mi piel, que le han hecho a mi persona, ¿cierto? O sea, la foto que sale finalmente a publicación casi que es otra persona completamente diferente a yo que me tomaron la foto, ¿verdad? Entonces creo que poco a poco hemos sido mucho más conscientes que existen esas modificaciones en los medios, que lo que se nos está presentando no es del todo real, no es del todo cierto, no es del todo posible llegar allí, pero de todas formas, obviamente con el bombardeo mediático que tenemos y sobre todo con la imposición tan grande de cierto tipo de cuerpos, de cierto tipo de rasgos, de cierta tipo de forma en la que salen las mujeres que ganan el amor de la vida, ¿cierto? En las comedias románticas, o que son las exitosas, o que son las que cumplen siempre sus metas. Cuando hay tanto bombardeo, se vuelve casi que una absorción inconsciente de estos estándares de belleza, y de cierta forma no te das cuenta que estás absorbiendo esos estándares, que estás absorbiendo como ese discurso, esa narrativa o esa representación de cómo se debe ver una mujer para ser exitosa, o para ser buena en el amor, o para ser merecedora de amor. Como que no te das cuenta que estás absorbiendo todas esas narrativas, y a la final, si no le pones una luz y si no te preguntas cuáles son los estándares de belleza que yo misma estoy teniendo conmigo, que yo misma estoy tratando de lograr, que yo misma estoy tratando de duplicar, ¿son esos estándares realmente posibles? ¿Son esos estándares realmente algo que quiera yo lograr? ¿O es simplemente porque tantas veces he visto en los medios, tantas veces he visto en películas, en fotografías, en la música, en diferentes tipos de medios, tantas veces he visto que estas imágenes se repiten, que ya se vuelve algo inconsciente mío? Y creo que es esa la parte que me parece a mí más importante de hacer como este proceso de conciencia, y por eso entré al body positivity, por eso me gusta tanto, y es poder hacernos conscientes de todas las narrativas, de todas las perspectivas inconscientes que están manejando nuestra vida. Creo que es uno de los estándares o de los pilares de este body positivity que más me gustan, en los que más me veo reflejada, que más me han ayudado también a encontrar una aceptación a mi cuerpo. Porque de cierta forma yo estudié cine, he estudiado comunicación, he sido parte de grupos de producción de películas, he sido parte de grupos de producción de periódicos, de revistas, etc. Y sé todo lo que pasa tras bambalinas, sé toda la cantidad de horas, de tiempo, de dinero que es puesto en una sola fotografía que sale en una revista, o en una sola toma que sale por un segundo en la pantalla de una película. Sé todo ese behind the scenes, pero aún así, sabiendo todo ese dinero, ese tiempo, sabiendo que se toman 1000 fotografías y se selecciona una que pasa por un proceso de casi 1 mes, 2 meses de retoques, de aprobaciones, etcétera, etcétera, sabiendo aún eso, igual soy consciente hoy en día de todas las ideas que tenía en mi mente, o de los estándares de belleza que me había autoimpuesto y que eran imposibles de lograr, porque ni siquiera la modelo que más seguía o la persona que me parecía como que era el ideal dentro de esos estándares se ve en la vida real así, ¿cierto? Entonces creo que es una forma como de ponerle luz a cómo estamos procesando los cuerpos, cómo estamos procesando lo que se supone que es el ideal de una imagen, y cómo estamos tratando de duplicar algo que realmente no existe, o que realmente no se puede lograr a menos de que haya todo un equipo de producción detrás, ¿cierto? Entonces creo que esa es una
una de las partes que personalmente a mí más me ha ayudado y es a ponerle esa lucecita de detective a todos esos estándares inconscientes que tenía y todos esos pensamientos limitantes que tenía en mi mente y decir, ok, retarlos, ¿no? ¿Qué tan real es esto? Por lo menos uno de los estándares que tenía, uno de los pensamientos más limitantes que tenía en mi mente era el pensar que una mujer exitosa solamente se podía ver de cierta forma. Es decir, hasta que yo no me viera de esa manera, de esa girl boss que yo tenía en mi mente, del ideal que tenía en mi mente que no existe y que pensaba que existía, hasta que yo no me viera así, no importa lo que hiciera en mi vida, no importa los logros que tuviera, la cantidad de logros profesionales, educativos, lo que sea, no importaba, yo no iba a ser exitosa o no iba a poder lograr cierto éxito. Entonces cada vez que lograba algo que me acercaba a ese éxito que quería o a esos logros que tenía en la mente, pensaba, no, todavía no me los merezco. O no, esto no es cierto. O no, qué miedo. O sea, me estoy acercando a esto, pero todavía no me logro ver de la forma en la que se supone que me tengo que ver. Entonces echo para atrás más bien y me cohíbo y me quedo aquí en mi miedo porque todavía físicamente o porque todavía la imagen que veo de mí, esa autoimagen, no se parece a el ideal que tengo en mi mente, a ese pensamiento limitante que tenía en mi mente. Y fue un proceso pues bastante largo, sinceramente fue un proceso bastante largo, pero siento que hoy en día soy capaz de reconocer que a veces esos pensamientos vienen a mi mente y soy capaz de retarlos y decirle un momentico. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy pensando que para verme como una jefa, como una girl boss, para tener éxito profesional, por ejemplo, tengo que verme de cierta forma, tengo que vestirme de cierta manera, tengo que actuar de cierta manera que no es mi yo auténtico? Y eso lo logré a través de conocer este movimiento de body positivity y a través de empezar a cuestionar todos esos estándares irreales que estaba viendo y que estaba consumiendo de manera inconsciente.